Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Me confirma si me pueden ver y a su vez escuchar. No sé, Carlos, sí, yo lo escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, 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 te escuchamos, Pablo. Perfecto, entonces vamos a iniciar, ¿ok? Deme un segundo nada más, ¿ya? Ok chicos, ahora sí. Perdón por eso, sino que me tocó cambiarme de locación para poder empezar la clase. Déjenme un segundo, comparto la pantalla para que podamos iniciar. Nos quedamos justamente en lo que era el contrato Estábamos en por, la temporada. por tiempo indefinido, ¿cierto? Y vamos a abordar el tema del contrato por temporada. ¿De acuerdo? Este contrato, sí, es aquel que se va a dar por ciertas épocas del año. En este caso, sí, este contrato se da cuando, por naturaleza del giro de negocio, se necesita más personal, porque en esa época del año se va a vender más cosas. Ejemplo, corporación La Favorita. En la época navideña necesita más personal, ¿sí o no? Sí. Cuando hablamos de una papelería, cuando es de inicio de clases, necesita más personal, ¿sí o no? Sí, Sí. Entonces, cuando es una florícola, y es este tema del 14 de febrero, ¿sí? Del Día del Amor y la Amistad. ¿Se necesita más personal? ¿Sí o no? Sí. Ahí, por estas ciertas épocas del año, podemos nosotros festejar o celebrar un contrato de trabajo denominado de temporada. Sí, este contrato, como les dije, se da por cierta época del año determinadas o predeterminadas y debemos tomar en consideración que este contrato tendrá una duración de máximo 90 días. Y hay algo bien especial en este contrato, hay algo bien especial en este contrato y es el tema de que las empresas nos tienen que volver a llamar,
si es que nosotros firmamos un contrato de temporada, nos deben volver a llamar para poder prestar nuestros servicios en otra temporada más. ¿Sí? Que así sea requerida. Es decir, si yo trabajé en juguetón 90 días en el tiempo de Navidad, a mí me tienen que volver a llamar la siguiente temporada. ¿Qué pasa si no me llaman? Se considera despido intempestivo. ¿Sí? Se considera despido intempestivo. Ustedes me dirán, profe, pero yo trabajé un tiempo y me votaron y no me volvieron a llamar y de ley necesitaban personal. Pasa. ¿Qué es lo que hacen? Lo que necesito es que esté registrada la llamada en el celular. Entonces cojo, llamo, ¿no es cierto? Suena pip, un pip, dos pip, colgamos. Se acabó. Llamé, no me contestó. Se registró la llamada. ¿Sí? O a su vez mandamos un correo, hablamos con tecnología para que ese correo entre de ley spam. Se acabó. Llamamos, mandamos, nos tratamos de comunicar. Nunca nos respondieron. O a su vez, hay personas que responden y dicen, ¿sabe qué? Yo ya he conseguido otro puesto de trabajo. Muchísimas gracias. Ya, no hay problema, pero se llamó. Lo importante es ser llamado. ¿Sí? Me dirán, ¿por qué? Porque lo que buscamos en el derecho laboral es llegar a generar estabilidad laboral. ¿Sí? Es llegar a generar o a tener estabilidad laboral. En este sentido, si es que me vuelven a llamar cada época del año que se requiera, ¿sí? Cada época del año que se requiera, sí o sí, al momento de yo volver a llamar a esa persona, genero estabilidad laboral, ¿sí o no? ¿Sí, no es cierto? Cierta estabilidad laboral por cierto tiempo siquiera, pero genero algo. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar del contrato eventual. Este contrato eventual se utiliza para justamente satisfacer necesidades o exigencias circunstanciales del empleador. En pocas palabras, ¿sí? En pocas palabras, reemplazo del personal que se llegara a encontrar ausente, sea por vacaciones, sea por licencia por enfermedad, sea por licencia por maternidad o diferentes situaciones, pero que se encuentre en licencia y necesite un reemplazo. Este contrato es máximo por 180 días. Por si acaso, yo no puedo firmar dos contratos eventuales con la misma persona, ¿no? Mucho ojo con eso, porque la ley se define que una vez que yo firme un contrato eventual, la siguiente vez si yo quiero contratar o obtener los servicios de esa persona, pues deberá ser, ¿sí? Un contrato indefinido. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Sí. sí, Perfecto. Ahora, hay algo bien, bien especial en este contrato eventual que se lo llama continuo o discontinuo. ¿Qué es continuo? Pues yo voy a trabajar los 180 días. Y discontinuo es que yo puedo hacer esos 180 días, eso es más para las empresas, hacer esos 180 días, ¿sí? Hacerlo
de forma, ¿cómo puedo decirlo? Escalonada, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, Ángel sale de vacaciones y yo contraté a Joel, ¿sí? Ángel salió 30 días de vacaciones. Entonces yo voy y lo utilizo a Joel en ese puesto 30 días. Después de 2 semanas, 3 semanas, Joel no estaba trabajando porque ya regresó Ángel. Yo firmé un contrato discontinuo. Ojo, él está descansando, él es del backup. Jonathan sale de vacaciones 30 días. Lo pongo otra vez a Joel. Y puedo utilizarlo escalonadamente en diferentes épocas del año que yo necesite. ¿Sí? Eso se llama contrato discontinuo. Y ustedes me dirán, profe, ¿y eso es legal? Totalmente legal. Se abrió este abanico para que las empresas puedan hacer eso. ¿Para qué? Para que exista más contratación. Sí, para que se genere más empleo. Porque si tenemos más modalidades de trabajo, tenemos más contratos de trabajo, las empresas van a poder jugar con eso y van a poder contratar a las personas. Así de simple. Doctor, ese sacafrancos también se debe de contratar indefinidamente, ¿o no? Eh, ¿Cómo? O sea, si ya O sea, terminó, si terminó y el próximo año lo tengo que llamar a él nuevamente para que realice el mismo proceso. no, ya no puedes. Ah, es O sea, solo una obra. sea continuo, discontinuo, el contrato eventual, de forma general, la siguiente vez que tú quieras firmar ese contrato con una persona, ya debe ser contrato indefinido si ya celebraste antes un contrato eventual. Y perdón que diga celebraste, pero eso nosotros decimos de abogados siempre al celebrar un contrato es celebrar. ¿Ok? Después Ok, tenemos el contrato ocasional. Por si acaso, este contrato ocasional no tiene nada que ver con el sector público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá en el sector público tenemos un contrato que se llama contrato de servicios ocasionales. ¿Sí? No tiene nada que ver. Este contrato ocasional, este contrato ocasional tiene que cumplir con dos características importantes. Primero, tener una necesidad emergente. Es decir, que exista una emergencia. ¿Ok? Y como segundo punto, debemos tener que la actividad que se va a realizar por esa emergencia no tiene que ser la habitual al empleador, no habitual al empleador. Ya voy a explicar eso con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, Habitual a que, disculpa, Paolo. no habitual al empleador, a la actividad del empleador. Profe, en este caso, entonces, por ejemplo, entraría, yo tuve, había una empleada que se enfermó porque estaba embarazada y le dieron reposo absoluto. Y yo necesitaba cubrir esa vacante mientras ella regresaba porque tenía indefinido el reposo. Y yo contraté a una chica para su reemplazo ocasional y le hicimos un contrato por 6 meses. Y después de eso, como la chica era buena, pensábamos dejarla y ya teníamos que renovarle a indefinido. Le hiciste un ¿Qué eventual, valía ese así? le hiciste un eventual. O sea, yo pienso que entraría como en el ocasional porque era una emergencia, porque fue algo así de urgencia que la chica se enfermó y no podía ya trabajar y teníamos que cubrir Eso la es eventual, vacante. eso es contrato eventual. El momento que tú quieres reemplazar una vacante es eventual, ¿ok? Si tú quieres reemplazar a una persona es eventual. Ahora, el ocasional, necesidad emergente y que yo, o mejor dicho, que yo voy a contratar a alguien como empleador que no realice mi actividad habitual.
¿sí? Ejemplo, yo tengo una firma de abogados, ¿ya? Y en esta firma de abogados, pues, si se rompió la tubería y se regó de agua y se inundó la firma de abogados, se dañaron las computadoras, ¿ya? Tengo una necesidad emergente, Sí, arreglar las computadoras es mi ocupación habitual como empleador. no, No, mi ocupación habitual es ser jurídico, ¿eh? Mi ocupación habitual no es, pues, arreglar computadoras. Eso es un contrato ocasional. Cuando yo tengo estas dos circunstancias, tengo que formar un contrato ocasional. Hay que tomar en cuenta una característica sumamente importante dentro de este tipo de contrato, ¿sí? ¿Y cuál es? Este contrato no puede exceder de 30 días en un año. No puede exceder hasta 30 días en un año. Ahora, vamos con casos prácticos en este sentido. Yo les pregunto a ustedes, ¿es más fácil, primero, hacer una contratación por servicios profesionales, de me arreglas tantas computadoras y ya está, y no pagar IES, no dar decimos terceros, decimos cuarto, dar una liquidación? ¿O es más fácil, tal vez, si voy a necesitar más tiempo, que esta persona se quede ahí, hacerle firmar un contrato indefinido con un periodo de prueba de 90 días? ¿Sí? O hacerle firmar este contrato. ¿Qué Profe, pero opinan ahí me surge ustedes? otra duda. Sí, por ¿Por supuesto. qué? A ver, nosotros necesitábamos una persona para que organizara todo el archivo de la empresa. Nosotros Sí. no contratamos a una persona para que organice el archivo, solamente hicimos un contrato, pero lo hicimos con indefinido con periodo de prueba para que hiciera esa labor y lo contratamos como asistente. Pero el chico no resultó y a los 30 días le decidimos decirle que no, que ya no más. Entonces tuvimos que pagarle un 25% adicional al sueldo básico por esto de salario digno, Ujú. porque él solo estuvo un mes, entonces no tendría lo correspondiente al salario digno. ¿Por qué se tuvo que pagar ese adicional si solamente era temporal o algo así, pero y era el básico, era lo justo y todo? Porque justamente lo que se debe hacer, ¿sí? En estas circunstancias es que la ley te, ¿cómo te puedo decir? Te castiga, de cierta manera, al empresario o al empleador que termine una relación laboral antes de los 90 días, ¿sí? Por el tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque ustedes como talento humano saben que todo ser humano tiene una curva de crecimiento. Y no se establece los 90 días de locos, no, sino que los 90 días se establece que a los 90 días llega a una curva de crecimiento de esto puedo hacer, ¿sí? Entonces, no es que se le dio 25% de salario digno, eso se lo pone, pero es más un castigo a la empresa en el sentido de desvincular a una persona antes de que cumple el periodo de prueba. Así sea que la persona no esté cumpliendo con sus funciones ni esas Así cosas. sea, así sea. Ok. Pablo, Ok, en este caso entonces hubiera sido mejor que haga un contrato de servicios profesionales para que deje arreglado el archivo y terminar con eso, pagarle por medio de la factura y chao. Eso sí, o tendría que sea, haber sido. más sencillo es contratarte una empresa de servicios archivísticos que te escanean. Hay una acá por Pifo, es una empresa que no sé si ustedes han visto, si que algún momento fueron por Pifo. Justo en la carretera hay un galpón gigante rojo, ¿sí? Es una empresa archivística. Y ahí está guardado muchos archivos del Estado, ¿no? El Estado contrata a estas personas de esta empresa para que digitalicen, ¿sí? Y se lleven las copias y tengan ordenadas las áreas. Entonces, miren ustedes, ¿se puede contratar? Sí, es más fácil. Sí, te libras de problemas. A esto no quiero decir que no contrate. No, pero tienen que ver, ustedes van a ser los asesores en el tema de talento humano,
de los jefes, ¿no es cierto? O a su vez, ustedes van a ser los jefes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Asesorar. Decirle, verás, yo te presento estas posibilidades. Podemos hacer A, B, C o D. Todas las tres son legales, son factibles. Pero te voy a dar los pro y los contra. Firmamos un contrato por servicios profesionales con una empresa que nos establezca cuánto es el precio, por cuántas cajas, cuántas hojas, etcétera. Y vemos cuánto nos sale. No pago relación de dependencia, no pago IES, no pago disputa cero, no pago disputa cuarto, me ahorro el conflicto laboral. B, hacemos un contrato de periodo de prueba a tiempo indefinido de 90 días. En 90 días tiene que acabar. ¿Sí? Eso nos guardamos entre tú y yo. En 90 días tiene que acabar. Si no acaba en 90 días, pues se desvincula. ¿Sí? Hagamos un contrato ocasional de 30 días. ¿Para que hagamos una necesidad emergente, se justifique bien la necesidad emergente y lo trabajamos? ¿Sí? Ojo que las dos que te di, la B y la C, tengo que pagar IES, tengo que pagar dígito cero, décimo cuarto, y en tal caso un acta de finiquito para liquidación. Digo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué me van a decir? No, pues me ahorro problemas. Contratamos por servicios profesionales. ¿Sí o no? Eh, Así de simple. ¿Ok? Perfecto. Vamos a borrar los dibujos. Pasamos. Ya. Ahora vamos a hablar de la modalidad de trabajo o los contratos clasificados o en su clasificación por modalidad de trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos contrato por obra cierta. Para hablar de estos contratos, quiero que tomen en cuenta eh, tres características: la remuneración, la actividad y el tiempo. ¿Sí? La remuneración, la actividad y el tiempo. En este sentido, vamos a hablar del contrato por obra cierta. El contrato por obra cierta es aquel que se firma por una ejecución o una labor o una actividad determinada con su remuneración, que comprenderá la totalidad de la misma, sin que tomemos en cuenta el tiempo que se invierte. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Para entender. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Yo le contrato a Joel, ¿sí? A que realice una urbanización de 10 casas. ¿Ya? Construya una urbanización de 10 casas. Ya está la actividad, ¿sí o no? La construcción de... Perfecto. Por esta actividad a Joel yo le voy a pagar $100,000. ¿Sí? ¿Está la remuneración? Está la remuneración. Pero a Joel no le determino el tiempo, ¿sí? No le determino el tiempo por el cual, por la cual, él va a tener que hacer la actividad. No le determino el tiempo. Esto se llama un contrato por obra cierta. Hay remuneración, hay actividad, pero no hay tiempo para realizarlo. Y ustedes me dirán, pero profe, o sea, todo bien con este tipo de contrato, pero ¿y qué pasa si es que Joel no acaba a tiempo? O se demora más de lo esperado. Hay maneras de presionarlo. ¿Cómo? Al 25% de avance de la obra se te dará el 25% de adelanto. Al otro 25% de avance se te dará el otro 25%. Y así.
pero no le pongo tiempo. ¿Ok? Misma cosa, vamos a hablar sobre el contrato por tarea. ¿Sí? Contrato por tarea. Y este contrato nos determina la cantidad de obra, la cantidad de trabajo en la jornada en un periodo de tiempo previamente establecido. Es decir, que este contrato por tarea, yo le voy a decir a Joel, vas a construir una urbanización de 10 casas. Perfecto, hay la actividad. Te voy a pagar $100,000 dividido en meses, la remuneración, y le voy a decir, esto me entregas en un año. Tiene tiempo. ¿Sí? Eso es un contrato por tarea, cuando tiene los tres, la remuneración, actividad y tiempo. Digamos que en la remuneración yo le digo, te voy a pagar 100,000, ¿no es cierto? ¿Sí? Te voy a pagar 100,000. Y esto le divido para 12, por el tiempo que le di para que ejecute la obra. Y le pago mensualmente. Y usted me dirá, pero profe, ¿por qué hay estas dos modalidades de trabajo o de contrato? Simple. Porque en esta no pago directo, sino pago cuando vayan alcanzando la obra, ¿no es cierto? Cuando vayan avanzando, y esta me toca pagar directo al mes a mes. Y como les dije, no es que esto es una, nos ahorcan a los empleadores. No, esto se da para que nosotros como empleadores tengamos el abanico de posibilidades de saber qué contrato firmar. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Estamos? Sí. Ok. Después tenemos en la misma clasificación de los contratos por modalidad de trabajo, tenemos contrato a destajo, ¿sí? Y contrato por obra cierta dentro del giro de negocio. Vamos de nuevo con las tres características. La remuneración, la actividad y el tiempo. Contrato a destajo es aquel que va a tener remuneración, va a haber actividad y no va a haber tiempo. Y me dirán, profe, ¿en qué se diferencia entonces de este del contrato por obra cierta? Se diferencia en que la actividad, ¿sí? Va a realizarse en piezas, trozos o medidas de superficie y en general en unidades de obra. La actividad va a estar más fraccionada. Este contrato se celebra muchísimo con las personas o en la industria textilera, ¿sí? A las personas que trabajan en el oficio de la, de ser costureras, ¿sí? Se les paga por unidades de trabajo, por piezas de trabajo. Ahí se diferencia justamente de este contrato de estajo. Después tenemos, déjenme borrar, ya. Después tenemos este contrato por obra cierta dentro del giro de negocio,
que se dio en el año 2016, 2017, más o menos, o se creó en estos años. ¿Para qué? Vamos a ponerlo así de simple porque es súper medio complicado explicar esto, pero vamos a hacerlo con la remuneración, la actividad y el tiempo. Este contrato tiene estas tres condiciones. Debe tener remuneración, debe tener actividad y debe tener tiempo. Y se preguntarán ustedes, profe, ¿de qué se diferencia este contrato del contrato por tarea? ¿Sí? Y yo les digo que este contrato se llega a diferenciar en la actividad otra vez. Este contrato va a ser un poco más específico. ¿Y en qué es esto? En que se tiene que realizar la actividad de construcción dentro del sector o de uno de los sectores estratégicos del Estado ecuatoriano. Se debe realizar la construcción dentro de uno de los sectores estratégicos del Estado ecuatoriano. Pongamos un ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero unos meses atrás hubo en el oriente se cayó algo que se llama poliducto. Sí, se cayó el poliducto. ¿Qué es el poliducto? Es por donde pasa la gasolina o el petróleo desde una refinería del oriente o desde que se explota, por así decirlo. Se pasa del oriente, se pasa a las refinerías. Es un tubote, ¿ya? Se cayó, hubo un derrame y digamos que yo tengo una empresa que se dedica a la reparación y construcción, pues, en el ámbito petrolero, ¿sí? Y yo tengo que contratar 20 personas para remediar esto. Yo, a esas personas que yo voy a contratar, les hago firmar esto. ¿Por qué? Porque tiene tiempo, ¿sí? Porque tiene tiempo. Y además de eso, mi actividad es dentro del sector estratégico ecuatoriano de construcción. Entonces yo les hago firmar esto con el objetivo justamente de presionar un poco. ¿Por qué? Porque si ustedes alguna vez han estado en el sector público y conocen de contratación pública, si no acaban en los términos o prórrogas establecidas dentro del contrato, en el Estado, te declaran contratista incumplido y ya no vas a poder licitar en el Estado nunca más. ¿Sí? Entonces esto es como que una ayuda para que las personas, un incentivo, por así decirlo, para que las empresas que van a estar trabajando para el Estado tengan a trabajadores o comiencen a contratar a más personas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Contrato de grupo o por equipo? ¿Qué es este contrato de grupo por equipo? El contrato de grupo es aquella modalidad de contratación en que digamos que nosotros nos contratan, ¿sí? A Esteban, a Paolo, a Gabriela, a Joel, a David y a Kelly, nos contratan para realizar una auditoría, ¿sí? En X empresa, ¿ok? De talento humano, ¿ya? Digamos que Ángel es la persona que nos contrató, ¿sí? Entonces nos vamos donde Ángel y Ángel nos dice, a ver, yo por esto voy a pagarles 10.000. Ustedes sabrán cómo se divide. Yo no negocio con cada uno de ustedes sus condiciones de trabajo. Yo pago 10.000 y ustedes verán cómo se dividen, ¿sí? Eso se les conoce como gerentes de proyecto o elaboradores de proyectos, ¿ok? Que saben trabajar dentro de las empresas.
Y en el contrato por equipo es diferente. Mismo ejemplo. Las personas vamos a levantar una auditoría, ¿sí? Y la diferencia se centra en que nosotros, como trabajadores, vamos a poder negociar, ¿sí? Negociar con Ángel las condiciones de trabajo. Es decir, voy yo, le digo, ¿sabes qué, Ángel? Yo por lo que sé, por la experiencia que yo tengo, necesito que me pagues a mí $2.000 al mes. Va David, dice, ¿sabes qué, Ángel? Yo por lo que sé, por la experiencia que tengo, 1.500, $1.800. Va Joel, dice, tranquilo, Ángel, yo te hago gratis. Mentira. ¿Sí? Va Esteban y negocia sus condiciones de trabajo. Es decir, somos un equipo que vamos a hacer, ¿no es cierto? La auditoría. Sin embargo, nosotros podemos negociar las condiciones de trabajo. Mientras que en el de grupo no negociamos. Simplemente nos pagan. Punto. ¿Estamos? Uy. ¿Estamos, chicos? Sí, vamos a tomar un pequeño receso. Sí, de 10 minutos. ¿Estamos? Y hablamos.
Ok, chicos, regresamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí Perfecto, se Paulo. escucha. perfecto. Entonces, vamos a hacer un trabajo, el último del módulo. ¿Sí? ¿En qué consiste el trabajo? Van a redactar un contrato, el que ustedes quieran. Pueden usar ChatGPT, pueden usar lo que ustedes deseen, siempre y cuando esté bien elaborado, ¿no? Y me sepan explicar cada una de las cláusulas. ¿Estamos? Ahorita abro las salas para que ustedes puedan ingresar, chicos.
viernes o lo que sea, ¿si me entiendes? Sí. Entonces por eso es la palabra tenor, porque ahí Pero qué dice que es interesante la palabrita. No sabía, ajá, yo no sabía. Pero qué bien. Listo, le chévere. Ahí revísenle, ya, ya ahí está para que le vean nuevamente. ¿Cómo Y a van, ver, chicos? todo bien. dándole duro, dándole duro. Estarán pilas, ¿no? Hermano, Porque en un contrato, una palabra te cambia todo. mandé. En un contrato, una palabra te puede cambiar todo. Entonces tenemos que saber el significado de la mayoría de palabras que se dicen en un contrato. Sí, por eso mismo estaba explicando mis palabras chuecas. Ah, ok. ¿Cuáles son tus palabras chuecas? Es que en el contrato que yo hice está la palabra tenor, que en el contexto del contrato significa que están los dos, o sea, están los contratos de igual, o sea, si es que yo tengo el contrato, va a estar lo mismo que el contrato que tenga mi jefe. Ajá, al tenor de las cláusulas de contrato tal. Sí. Ajá, sí, ya. Ok, perfecto. Sigan Otra avanzando. pregunta. Dime. El contrato está hecho bajo una persona natural, no una persona, no un jurídico. O sea, te refieres a contrata a David, a Joel, sí. Sí, Sí, me está. contrata el Jonathan como asistente de talento humano. Sí, sí está bien. No hay ningún problema. ¿Está legal el robo? Legal es del robo, o sea, el que se jode es del Jonathan, ¿no? Obvio, él Por por eso mismo, o sea, está haciéndole da firmar la igual muerte. el precio, el salario le puse 500, dice que está muy poco, que me va a pagar 1000, dice. Pero es una suposición, no, pero ya está ya. Sí, sí, sí se puede realizar eso. O sea, imagínense ustedes las personas que realizan el trabajo de limpieza doméstica. Firma el contrato el empleador, que es una persona natural, y lógicamente firma a otra persona natural. No necesariamente puede ser una empresa. Ok. O sea que en este caso, por ejemplo, Jonathan me contrata para ser asistente de talento humano. Está bien, sí está bien. O sea, sí, hay que tomar en cuenta que un ejemplo real no va a pasar eso, sí, en la vida real. ¿Por qué? Porque lo que van a contratar son empresas y siempre va a tener un O sea, representante legal. Entonces, la empresa con RUC tal, de representante legal tal, domiciliado en tal lado, bla, 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 bla. ya, pero bueno, Sí, está bien. O sea, no hay ningún conflicto en eso, pero en la realidad, como les claro, digo, está a menos puesto, talento humano, siempre va a estar bajo una empresa. claro, O sea, profe, y dos hicimos, o sea, ese como persona natural y la otra así como una empresa. O sea, pusimos como la jurídico. sociedad anónima, es una persona jurídica. Ese es el primer antecedente. Sí, está perfecto, Sí, está muy bien. dos tenemos. Ya, está muy bien. Ya, listo, gracias. Ya. Buenas de Dios, ¿cómo les va? Bien, Pablo. ¿Y acabaron? ¿O todavía no acaban? En eso andamos, Pablo. Ok.
¿Qué pasó? Ya le vamos a presentar lo que tenemos, Pablo. Ok. Ahí se ve. Sí. O sea, ahorita estoy viendo el Zoom. Ahí estoy viendo ya el Word. Ya, profe. Nosotros tenemos un contrato de trabajo indefinido. Este va sin periodo de prueba porque el empleado ya trabajó anteriormente con nosotros. Entonces ya no se puede hacer dos veces un contrato con periodo de prueba. Entonces aquí lo que hacemos es ponerle la fecha de su nuevo ingreso, digamos todos los datos de la empresa, los datos del trabajador, por esta parte, y los antecedentes, como fue un empleado que ya trabaja con nosotros, ponemos acá en la parte que en qué fecha ingresó y en qué fecha salió anteriormente, para que quede en este nuevo contrato esa parte. Aquí dice el objeto del contrato, que era lo que usted nos explicaba ayer, que el motivo por el cual se iba a realizar el contrato y es para prestar sus servicios lícitos, que es lo que usted nos decía, que eran servicios lícitos, el nombre del trabajador y el cargo que va a desempeñar. Esto debe de quedar claro en el contrato. Entonces, aquí en la cláusula siguiente dice la jornada de trabajo, especifica de qué hora ingresa, a qué hora sale, con la aceptación del digamos, esta cláusula se creó para las empresas que no hacían teletrabajo. Me imagino que algunas empresas sí, antes de la pandemia, hacían teletrabajo. Después de la pandemia se generó esta cláusula en la empresa donde estoy trabajando, que dice aceptación de teletrabajo, que contiene algunas otras cláusulas adicionales donde dice que los costos adicionales del Internet no correrán a cargo del empleador, los equipos informáticos tampoco serán proporcionados por empleador en dado caso. Y dice las tecnologías, medios de comunicación, medidas de seguridad, confidencialidad, como trabajaba desde casa y tenías uso de todos los datos, hacer como divulgar la información de los clientes o lo que maneje la empresa. Esto todo abarca la parte de teletrabajo, que fue lo nuevo de la pandemia. De aquí ya comienza lo normal que lleva un contrato, que es su remuneración y la forma de pago. Es la parte que usted nos explicaba ayer. Aquí se dice que el empleado se le iba a pagar $1,500 y se le puede pagar mediante cheque o transferencia o a su cuenta bancaria. Hay una cláusula que dice autorización y aceptación de roles, donde indica que tenemos 5 días para que nuestro empleador nos proporcione el rol de pago. El lugar de trabajo, que es la dirección exacta donde vamos a ejercer nuestras funciones. Y la vigencia del contrato. En dado caso de que el contrato fuera con periodo de prueba, en esta parte diría el contrato indefinido con el periodo de prueba de 90 días. En este caso, como ya la empleada trabajaba anteriormente, simplemente se hace un contrato por tiempo indefinido y en el motivo por el cual esa persona pueda salir es que yo le realice un visto bueno o que la persona renuncie por ella misma, pero no le puedo sacar diciéndole periodo de prueba ni nada de estas cosas. Las vacaciones, el cual tiene derecho después de haber cumplido un año de servicio, en esta parte dice. Y aquí nuevamente, como nosotros somos una fiduciaria, manejamos muchos datos de clientes, entonces siempre está la competencia de otra fiduciaria, entonces nosotros tenemos esta cláusula de confidencialidad, el cual el empleado firma que no puede divulgar la información de clientes, no puede hacernos competencia, trabajar en actividades similares, y dice los datos personales, esta parte del dato personal, la protección de datos personales de ambas partes. Aquí están las obligaciones de las partes, tanto del empleado como el empleador, todas las obligaciones que tienen.
las causales de terminación de contrato, que también usted nos explicó, las que diga el código de trabajo. Aparte nosotros tenemos que la del reglamento interno del trabajo, normas de seguridad y revelar secretos de información privilegiada, que por eso estábamos firmando arriba que estábamos de acuerdo con el pacto de no competencia. Aquí dice la legislación aplicable, las notificaciones, esto también lo creamos adicional porque en caso de que, por ejemplo, un empleado se ausente, que también usted nos explicaba, digamos 3 días se ausente y no tengo cómo contactarlo, entonces aquí está autorizando al empleado con sus datos, diciendo sus datos de vivienda, donde vive y su correo, para que nosotros podamos estar autorizados de mandar alguna información en caso de cancelación del contrato, digamos, porque no asistió los 3 días, entonces nosotros le podemos notificar por medio de correo o directamente en su casa de que su contrato ha sido cancelado. Y aquí ya la última parte, que es donde se está firmando el contrato, quien firma que es el gerente, las dos partes y el trabajador, que donde aceptan ambas partes el contrato. Ok, sí, le veo bastante completo. Está muy bien. Muchas gracias. Paolo, disculpe, Carolina Imbaquingo dice que por favor si le puede atender. Está sola en la sala. Ok, ya voy para allá. Ok. Hola, Carolina. Doctor, buenas noches. ¿Quieres hablar conmigo? Es, sí, lo que pasa es que yo estaba trabajando sola. Ya. No puedo. ¿Y? No sé si lo puedo compartir. Mañana. ¿Te parece? Mañana voy a hacer que exponga. Bueno, magíster. Ok. Déjame Gracias. traer a los chicos. Ok, chicos. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.